Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, querida familia cristiana. En tus preceptos me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. Sé bueno con tu servidor y viviré, pues yo quiero guardar tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Lo que nos dice el Salmo 119, versículos 16 al 18. Cómo se exalta aquí a la palabra de Dios y con qué alegría, con qué gozo el salmista manifiesta este gozo, esta alegría de los mandamientos de Dios, de las palabras de Dios, de las ordenanzas y los decretos de Dios, de la palabra de Dios. Y esto que es el Antiguo Testamento, en el cual no se contaba con la gracia santificante, con el auxilio de Dios, que se había perdido pues en el paraíso por el pecado original de Adán y Eva. Tenía este gozo de vivir guardando los mandamientos. Qué hermoso, dice, jamás me olvidaré de tus palabras, ¿no? Abre mis ojos para que yo vea las maravillas, el esplendor de tu ley. Qué hermoso. Y luego va a venir el Evangelio, tan hermoso como nos lo va a ir mostrando ya en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien diría que el salmista vivía pues en un pueblo religioso, en un ambiente religioso, muy religioso, como era todo el ámbito, digámoslo así, el ecosistema social, religioso judío, y que por eso se le hacía fácil decir eso. Y ¿por qué no hacer eso? Cumplir los mandamientos de Dios. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos personas muy bellas, muy bellas. Moisés, Abraham, Josué, los profetas, Isaías, Jeremías, los macabeos, que dieron su vida, ¿no?, por la palabra de Dios. Ahí vemos una madre con sus 7 hijos, todos ellos martirizados por dar su vida por Dios, por la palabra de Dios. Pero eso no es así. No es que el pueblo judío siempre actuó de esta manera. No es así. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 12 siglos, muchas veces cayó en rebeldía contra la palabra de Dios, contra los mandatos de Dios. Abusos de diferentes clases contra los pobres, en los casos, por ejemplo, de las propiedades, usufructuaron de la pobreza, con la pobreza de la gente, y muchas cosas, incluso hasta también en relación a la liturgia, a los sacrificios que le daban a Dios, que eran fraudulentos incluso, ¿no? Y los profetas, mandados por Dios, llegaron a advertir todas esas situaciones de explotación que había, vamos a decirlo con términos, digamos, un poco socialistas, ¿no? Es una explotación del hombre por el hombre. Pero los profetas no se quedaban en eso, también llamaban a la conversión, que es lo que luego lo vamos a ver también grandemente con San Juan el Bautista, ¿no? Los diferentes profetas así lo hicieron. Me encanta, por ejemplo, Ezequiel, pero ahora quiero compartirle unas líneas muy bonitas, preciosas de Malaquías, en la que nos hace notar cómo es que el pueblo judío, no todo por supuesto, siempre había un pequeño resto que vivía según los mandamientos de Dios, pero muchos caían en esta tentación de querer cambiar los mandamientos de Dios por los suyos propios. Vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Les voy a hacer lectura.
Ustedes cometen otra, subrayo aquí, otra falta. Como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírselas, ustedes se ponen a llorar y a gemir, cubriendo con lágrimas el altar. Y luego se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto cómo tú traicionas, subrayo, traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer te habías comprometido. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y este ser único, ¿qué busca sino una familia dada por Dios? No traiciones, pues, a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel, el que hace el mal y al que hace el mal sin manifestar vergüenza. Tengan pues mucho cuidado y no cometan tal traición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Traición, infidelidad, divorcio. Odio el divorcio, dice Yahvé. No es que cuando a Jesús le hacen esta interrogante, ¿por qué Moisés admitió el acta de separación? Jesús les va a responder por su terquedad, pero es que no fue así al comienzo. Al comienzo Dios unió al hombre y a la mujer y que nadie separe al hombre y a la mujer. Nos va a decir el Señor Jesús, como lo está diciendo aquí, pero ya el pueblo judío había caído en esta tentación de querer ir contra este mandamiento del matrimonio. Y que muy bonito lo dice acá, ¿no? ¿Qué busca sino una familia dada por Dios? Sí, pues porque el matrimonio, la familia, del matrimonio viene la familia, los hijos, y ahí está reflejada la Trinidad, en el Padre, en la Madre, en el Hijo, que representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la imagen y semejanza de Dios, del hombre y mujer hechos en familia. Entonces sí, es que no es que era, digamos así, fácil eh, conservar los mandamientos de Dios. Al hombre se le hacía esto de querer alejarse de los mandamientos de Dios. Ahora, en el siglo XXI, actualmente, también, como en otros siglos atrás, también ha surgido la tentación de querer cambiar los mandamientos de Dios o de vivirlos a nuestro modo, influenciados, sí, ciertamente, por los ruidos del mundo, de la riqueza, del libertinaje sexual, del poder, etcétera, ¿no? Especialmente en el caso de la Eucaristía y el matrimonio. Ahora hay muchos jóvenes que ya no quieren jóvenes cristianos, que no quieren casarse. O, por ejemplo, ya no nos atrevemos a decir directamente que al adulterio llamarlo así, estamos diciendo personas vueltas a casar. Y incluso ya en Alemania, por ejemplo, los obispos y muchos sacerdotes católicos en Alemania ya están queriendo dar la Eucaristía a estas personas en esta situación, ¿no?, extraconyugal. Obviamente hay muchas personas que por diferentes motivos no lograron realizar bien su matrimonio y se volvieron a juntar con otras personas. Pero es que ahí están llamados ellos o a pedir la nulidad de este primer matrimonio, o vivir en castidad. ¿Difícil? No, si Dios mismo nos está llamando acá dice, a no traicionar a la esposa que tomamos de joven. No cometan tal traición, dice el Señor. Bien, entonces, ahora nos cuestionamos. ¿Es difícil cumplir los mandamientos de Dios hoy día en el siglo XXI? Las generaciones de este siglo,
Podemos relajarnos en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, algunos sí, otros no, o disminuir su exigencia. ¿Estamos exonerados de cumplirlos todos? ¿Podemos ajustarlos a la vida light y permisiva de hoy, de este mundo que nos rodea de hoy? ¿Mm? El evangelio que les quiero compartir ahora mismo nos va a dar unas luces al respecto. Les anuncio el evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gozo, gozo. Esto es hermoso a lo que Cristo nos llama a tener este gozo cumpliendo sus mandamientos. Miren qué bonito como este versículo 10 nos dice: yo cumplí, subrayo la palabra cumplí, el verbo cumplí. Yo cumplí los mandamientos de mi Padre. Él vino acá con una misión, unos mandatos del Padre, y Jesús nos va a enseñar, nos va a mostrar que Él sí los cumplió. Entonces Él ya nos va mostrando el camino que tenemos que seguir. Yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, este cumplir los mandamientos de Dios nos lleva a que tengamos esta comunión en el amor trinitario, ¿sí? A través de los mandamientos, no solo de la fe, sino este mandamiento, el principal de todos ellos, el mandamiento del amor. Aquí tenemos que reflexionar algo, es algo duro. Cristo nunca ofreció quitarnos la cruz, los sufrimientos, las penas, las tristezas, el dolor, los fracasos, las pérdidas. Sí, también incluso pérdida de dinero, pérdida de las personas que amamos, pérdidas de amigos que nos fueron infieles, ¿no? Desleales. Y a veces tenemos que ir contracorriente, a veces por manifestar nuestra fe, incluso dentro de la familia. O a veces tener que convivir con un cónyuge que tiene arraigados comportamientos indecorosos provenientes de su vida familiar anterior. Entonces eso nos causa sufrimientos y por ejemplo, a veces también ultrajes que hemos recibido en la vida. No, Cristo no ofreció quitarnos esas cruces, pero sí nos mostró el camino del gozo, sí nos mostró el camino que debemos seguir y nos prometió aliviarnos de estos sufrimientos al cargar su yugo, sí, su yugo. El yugo, pues, el yugo que vemos nosotros, que conocemos de los animales de carga, ¿cierto? Que es un ejemplo, o el yugo de la cruz, un yugo, sí. Cristo también cargó con un yugo, el yugo de la cruz, y todos de alguna manera llevamos un yugo. Ahora, recordemos que este yugo, el de la cruz, es el signo más precioso del amor cristiano, del perdón, de la entrega, de la donación, que ahí, y de la promesa de esta vida eterna. Sí, toda cruz trae una promesa, una esperanza, que tanto en la vida presente como en la vida futura alcanzaremos. Ya en el presente, por ejemplo, los sufrimientos de cuando hemos estudiado nosotros en la universidad y que hemos sacrificado a veces fines de semana, de ir a bailar, a disfrutar con los amigos, ir a la playa, etcétera, ¿no? Incluso a veces en el trabajo dejamos
de ir a reunirnos con los amigos, a tomar unas cervezas, un vino, etcétera, por el crecimiento de los hijos, no trae sus recompensas. El Señor nos dice, carguen con mi yugo, no nos dice que no nos va a dejar ir por nuestra vida sin tener un compromiso, una responsabilidad, unos sacrificios, ¿no? Nos dice, carguen con mi yugo, no el nuestro, sino el de Él, ¿no? De la mansedumbre, de la humildad, del sacrificio, y aprendan de mí, dice el Señor, ¿no? Ahí en Mateo 11:29, aprendan de mí, que Él lo hizo por nosotros, y nos dice que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Guardando los mandamientos de Dios, ahí encontramos este descanso, esta paz, esta alegría de que el Señor se goza viéndonos también a nosotros, guardando sus mandamientos. Versículo 30, pues mi yugo es suave y mi carga liviana, es suave, el amor es suave, a pesar que tengamos a veces a veces en la familia, con la esposa, el esposo, a veces tengamos que mordernos la lengua para no contestar lo errado que están las demás personas. Sí, a veces tenemos que hacer eso, o hacen eso con nosotros. Es una carga liviana porque podemos llevarla. Allí en el versículo 11 también nos dice algo muy bonito, que ya lo estaba diciendo. Les he dicho esto para que mi gozo, dice el Señor, mi gozo, el gozo de Dios, sea el de ustedes, o sea, sea nuestro. No el gozo que nos da estar con la persona que amamos, con la esposa, con la novia, o con el novio, o el gozo pasajero del mundo, porque todos estos son goces pasajeros, temporales. Es el gozo de Dios que va a habitar en nosotros, guardando sus mandamientos. Y ese gozo, dice, sea perfecto. Ese gozo nadie nos lo quita, Así nos martiricen, así nos vuelvan a llevar ante las fieras, ¿no? Así, pues, nos lleven a ponernos como lo hicieron con los primeros cristianos, los primeros católicos, ahí en parrillas ardientes, fuego. Así sea que pasemos estos sacrificios, el gozo va a ser perfecto. Jesús nos promete, ¿no? Sí, su gozo, cumpliendo los mandamientos. Obvio, también a través de la oración, ¿no? A través de los sacramentos, a través de la lectura bíblica, en todos ellos. Pero prestemos atención, guardar los mandamientos de Cristo, de nuestro Señor, guardar su evangelio, es el medio cotidiano. Es decir, que todos los días tenemos que tener este deseo de guardar los mandamientos de Dios para permanecer en su amor, para estar en comunión con Él, de vivir la alegría del cristianismo, este gozo, ¿no? Va a decir San Pablo, Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí, ¿no? Este gozo de ser sembradores de la luz de Cristo y la esperanza en tantos lugares, con tantas personas, ¿no? Que sufren, que no tienen a veces donde recostar su cabeza por las tristezas, los sufrimientos del día al día. Y esta esperanza la llevamos por medio de nuestros actos de integridad y de amor al prójimo, que vean en nosotros testigos, modelos de Cristo. Y obviamente también diciendo la verdad, porque la gente, como decía, no quiere guardar los mandamientos de hoy, no quieren el sacrificio del matrimonio, no quieren el sacrificio de cuidar hijos, de tener hijos, quieren vivir libres de tener hijos. Entonces esto es triste, o querer tener una vida así promiscua. Hay matrimonios que concuerdan que si los dos se fijan de otra persona que no es el propio cónyuge, normal, pueden tener
acto sexual con esa persona. Estamos, hermanos, nosotros cristianos, llamados a mostrarles a las generaciones cristianas de hoy, las más jóvenes y las venideras, que sí se pueden guardar los mandamientos de Dios y que es gozoso hacerlo. Sí, sí, hermanos, así estamos llamados. No es que los mandamientos de Dios fueron solo para el siglo primero, el siglo segundo, no, también ahora. Esforcémonos por dar este ejemplo de amor de esposos a nuestros hijos, diciendo la verdad, sacrificándonos. El sacrificio también es bonito porque trae sus recompensas, como hemos visto. Entonces podemos ajustar los mandamientos que Cristo nos vino a actualizar, aquellos del Antiguo Testamento, y los actualiza en el Evangelio. Esto se puede ajustar a la vida light y permisiva de hoy. No, Cristo no nos dice eso. Más bien nos va a decir que el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Y mantenernos firmes hasta el fin no es solamente en el tema de la fe, sino también de guardar los mandamientos tal como Él nos lo enseñó. Por eso va a decir, ya al momento de ascender, vayan a todas las naciones, hagan discípulos míos, bautícenlos, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he encomendado, o sea, todos sus mandamientos, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, que estos mandamientos van a continuar hasta que Cristo el Señor venga. Ahora, por supuesto, Cristo no nos exige algo que Él no haya hecho o que sea un imposible para nosotros, para el hombre de hoy. Si el hombre del siglo primero, del siglo segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, se les llamaba a guardar la castidad, a ser generosos, a compartir con el prójimo y no ser ambiciosos, avaros, codiciosos, esto también es para nosotros, para el hombre de hoy. Ya Cristo ya nos trazó el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y los apóstoles también nos enseñaron a que los imitemos a ellos, a los apóstoles, como ellos imitaron a Cristo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos estamos configurando con Cristo, haciendo obras, las obras que Él mismo hizo y que nos prometió que nosotros haríamos obras mayores. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 12 dice, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Si Cristo dice que creamos en Él, que podemos hacer las mismas obras que Él, incluso que haremos mayores obras, creámosle. ¿No? ¿Somos cristianos? Creamos en Dios, en Cristo, que podemos hacer esta obra de guardar los mandamientos. Siglo primero, siglo segundo, siglo tercero y ahora siglo XX. No caigamos en esta tentación de querer cambiar los mandamientos de Cristo a la vida light y permisiva de hoy, ¿no? Se está pidiendo, sí, fe para poder cumplir sus mandamientos. Que el Señor Dios Altísimo los bendiga a todos ustedes.